Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva entrevista streaming de Timeline.cl, respondiendo siempre a la contingencia. Y vaya que el día de hoy van a haber personas conectadas a sus computadores a partir de las 12 de la noche. El motivo comienza la opción de todas las aseguradoras de pensiones para el retiro del 10% de quienes lo deseen de su ahorro. Recordemos, proyecto aprobado recientemente y promulgado además por el mismo presidente de la República. Sin embargo, esto tiene varias derivadas. Una de ellas es bastante importante y hablamos de aquellos casos, aquellas personas que retiren su 10%, pero tengan una deuda en la pensión de alimentos con sus hijos. Quizás esta es la única excepción que estableció la ley respecto a esta materia. Y para entender cómo se hace ese proceso, cómo funciona el tribunal en esta materia, cómo una mujer que no ha recibido la pensión alimenticia de su hijo puede reclamar aquello en este retiro al 10%, que nos encontramos con la magistrada América Rojas del Tribunal del Juzgado de Familia de Calama. ¿Cómo está, magistrada? Hola, buenas tardes, don Jorge, ¿cómo está? Yo muy bien acá, ¿y usted? Muy bien y muy interesado en esta conversación porque recordemos, la única excepción a la ley que se estableció respecto a que se podía retener dinero era este caso de la pensión alimenticia. ¿Es efectivo? Sí, efectivamente, de acuerdo a, bueno, el proyecto aún no está publicado, Claro. recién está promulgado, estamos esperando que se publique, imaginamos que va a ser esta semana, mañana muy probablemente, pero la única excepción que efectivamente se ha establecido es para los efectos de pagar las deudas de pensión de alimentos que existieran, que pudiera mantener el afiliado de la AFP. En general, pues, antes de meternos a ese detalle, ¿cuáles son las justificaciones más comunes que se escuchan en los tribunales de familia respecto a precisamente el no pago de una pensión alimenticia? Perdón, se me ocurrió. ¿Cuáles son cuáles? Perdón. Sí, ¿cuáles son las excusas más recurrentes que dan quienes no pagan la pensión alimenticia? La verdad es que como excusa nosotros lo que más hemos visto son que la falta de recursos para pagar la pensión de alimentos, aun cuando obviamente se estableció en un juicio la pensión de alimentos, las partes acordaron la pensión de alimentos, por lo que se tuvo en consideración justamente cuáles eran los ingresos de las personas para efectos de establecer el monto, y en muchos casos también el tema de la cesantía. Pero también, en definitiva, hay, en algunos casos, no podría decir una estadística, es simplemente no querer pagar la pensión de alimentos. ¿Esto está acotado a un estrato socioeconómico o lo que ustedes ven en general es transversal cuando no hay voluntad del pago de la pensión alimenticia? No, es transversal. La verdad es que es transversal. Entonces, efectivamente, yo creo que quienes más recurren a lo mejor a los tribunales son las personas de trato económico más bajo, clase media empobrecida, pero nosotros hemos visto que es una cuestión transversal, en definitiva. Y en esto, por ejemplo, ¿qué es la pensión? Para poder determinar, cuando una pareja se separa, efectivamente, el monto de la pensión alimenticia, ¿cuáles son los factores que considera para determinar ese monto en cuestión? Bueno, en primer lugar, la cantidad de hijos, obviamente. Ya. En segundo lugar, cuáles son los gastos de ese niño. Porque puede ser que haya niños que tengan necesidades especiales y que por lo tanto tienen que ser atendidas y que implican un mayor gasto. Obviamente un hijo que va a la universidad puede gastar más que un niño que está, por ejemplo, en kinder o en etapa preescolar, y también se atiende a las capacidades económicas de tanto el padre y la madre, de quién va a tener que pagar la pensión y quién va de alguna forma a recibir la pensión a nombre de sus hijos. Entonces, esos son los factores que se tienen en consideración. Magistrada, por ejemplo, hoy existen mejores formas de fiscalización respecto a las versiones que entregan muchas veces quienes deben pensión alimenticia. Por ejemplo, no hace memoria y uno escucha versiones, por ejemplo, que personas piden que en su trabajo le declaren por menos renta para que lo que se les cuente sea menor, o se busca evitar a veces el pago de este pensión de alimentos. Bueno, efectivamente, cuando uno está ante un tribunal de la República y entrega cierta información, existe una presunción de veracidad, y en ese sentido, si uno miente, también se puede incurrir en un delito. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente.
Por lo tanto, nosotros asumimos que los empleadores, etcétera, efectivamente no nos están mintiendo en cuanto a la información. Y obviamente hay instituciones que están relacionadas como la AFP, como la ISAPR, etcétera, que ellos envían la información tal cual está registrada en su sistema. Recordemos que estamos hablando con la magistrada América Rojas del Juzgado de Familia de Calama respecto precisamente a la retención del 10% de la AFP a quienes deben pensión alimenticia. Tenemos una pregunta. Dice Héctor Fern, dice, una consulta. ¿Qué hay de cierto que si el deudor pide la prescripción de la deuda? ¿Prescriben las deudas por pensión alimenticia? Sí, en general como que la postura general es que las deudas por pensión de alimentos no prescriben. Recuerden que las deudas de pensión de alimentos en definitiva son una excepción a todo, no solo en esta ley del 10%, del famoso 10%, sino que además, por regla general, uno no puede declarar o meter presa a una persona por deuda, excepto si es por pensión de alimentos. Las pensiones de alimentos tienen un trato especial, porque aquí no se trata de proteger o simplemente obtener una cantidad de dinero. Aquí el objetivo de la pensión de alimentos, en definitiva, es proteger a los niños. Y obviamente eso requiere medidas especiales. Acá tenemos otra pregunta de Carmen Eloísa. Ella dice, buenas tardes, consulta. En la sentencia de la pensión de mi hijo, se hace por retención judicial. Dice, pagues el 35% de todos sus ingresos. ¿Entrará el 10% de la AFP? No tiene que asumir que va a entrar el 10%. Entonces, tiene que solicitarlo. Para estar más segura, mi recomendación es que lo solicite. Solicita al tribunal donde se decretó su pensión de alimentos que se retenga el 10% de la AFP. Ya, magistrada, vamos paso por paso. Pongamos el caso de Carmen, quien acaba de escribir. Ya, ella quiere efectivamente, su pareja o su expareja tiene una deuda de pensión alimento con su hijo y quiere hacer efecto que finalmente este se descuente del 10% del retiro de su expareja. ¿Qué trámite se debe hacer? A ver, para solicitar el 10%, lo primero que hay que tener claro, como ya señalé, la ley todavía no está publicada, está promulgada, pero todavía no está publicada y como dije delante, nosotros estamos esperando que esta semana ocurra, creemos que va a ser el día de mañana. Entonces, recién ahí nosotros vamos a poder tener una actividad más concreta respecto a ese 10%, pero ya tenemos muchas solicitudes. Lo primero que hay que tener claro es que se necesita una liquidación de la deuda. O en definitiva son dos los requisitos, seamos más fáciles, son dos los requisitos que se requieren para solicitar el 10% de la AFP del deudor de alimentos. En primer lugar es tener en el tribunal, en la causa de alimentos o en la causa de cumplimiento de alimentos, la liquidación de la deuda de la pensión de alimentos. ¿Qué es esto? Esto es un documento que elabora el tribunal donde nosotros establecemos cuánto es lo que debe por pensión de alimentos. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros estamos en línea con el Banco Estado, pero lo que sí necesitamos es el número de la cuenta de ahorro a la vista que se abrió para pagar las pensiones de alimentos. Con ese número nosotros podemos hacer esta liquidación de la deuda, donde vamos viendo mes a mes si se depositó o no se depositó, nosotros tenemos acceso a esa información, pero todo eso se tiene que hacer un cálculo. Y ese cálculo al final arroja la deuda. Y ese documento se llama liquidación de la deuda de pensión de alimentos. Ese es el primer trámite. ¿Ese primer trámite se está haciendo online o físicamente? Sí, exactamente, se está haciendo online. El Poder Judicial hace tiempo que tiene dentro de sus trámites fáciles la solicitud de liquidación de deuda. Por lo tanto, si ustedes ingresan a la página tramitefacil.pjut.cl, van a poder encontrar el formulario rápido para solicitar esta liquidación de la deuda de pensión de alimentos. Y aquí quiero aclarar un punto, porque hay mucha gente que lo está solicitando. O sea, de verdad que hemos tenido una cantidad enorme de ingresos. Lo primero que tiene, y lo que ocurre es que mucha gente tiene más de una causa en el tribunal. Entonces están ingresando en causas que no corresponden o están ingresando en todas sus causas. Y eso implica, obviamente, una mayor cantidad de trabajo para nosotros, porque tenemos que buscar la causa que corresponde, empezar a mover el escrito, tenemos que pedirle a ellos que nos informen a nosotros cuál es la causa que corresponde. Por lo tanto, si usted tiene más de una causa en su tribunal, lo que tiene que hacer es buscar la causa que empiece con Z. Esa es la primera regla. Busque su causa que empiece con Z, Z de zorro, de zapallo, y ahí usted solicita esa liquidación. ¿Ya? Si no tiene una causa Z, entonces busque su causa que empieza con C, como de casa,
o M de mamá, y ahí entonces que diga relación con la pensión de alimentos, y ahí usted lo solicita y nosotros vamos a empezar la causa de cumplimiento de alimentos. Esa es la primera cosa. Y recuerden, por favor, para que todo esto fluya más rápido, presentar la solicitud en la causa Z. Si no tienen Z, la causa C o la causa M de alimentos. Luego de eso, ese trámite ingresa al tribunal y nosotros ahí hacemos la liquidación. Pero como le estaba diciendo, ha ingresado tantas causas que efectivamente esto se va a demorar. Y se va a demorar bastante, porque en promedio, en tiempos normales, esto se demora aproximadamente un mes, este trámite. Y en este minuto, donde tenemos una cantidad enorme, yo creo que ya vamos más del 50% de lo normal, nos vamos a demorar mucho más. Entonces, en esta misma página, en tramitefacil.pejut.cl, también ahora se incorporó un nuevo formulario, que es exclusivamente para solicitar el 10%. Por lo tanto, ustedes pueden llenar este formulario y solicitar la retención del 10%, y para que lo tengan claro, porque nosotros entendemos lo que significa esta oportunidad, que significa para el pago de la pensión de alimentos. Desde la semana pasada el Poder Judicial, a través de la vocera de la Corte Suprema, la señora Chevesich, están realizando mesas de trabajo a fin de poder agilizar todos estos procedimientos. Y se creó este formulario entonces de trámite fácil de la solicitud de retención de 10%. Por lo tanto, ustedes tienen que llenar ese formulario, tienen que ingresar a la página tramitefacil.pejut.cl y con su clave única, ustedes llenan este formulario y se envía a la causa que yo ya les señalé, que es la Z o que es la COM. Y ahí nosotros entonces podemos empezar a gestionar. Y para que lo tengan claros, en que un acuerdo generalizado en que nosotros de todas formas, aunque no esté la liquidación, porque la liquidación es importante para saber cuánto se debe, pero aunque no esté la liquidación, nosotros igual vamos a pedir la retención. Lo que pasa es que no se va a ordenar el depósito mientras tanto. Pero si el afiliado pide el retiro de su 10% y nosotros ya oficiamos, la AFP no va a poder pagarle a él este monto que está solicitando retirar. Y una vez que nosotros tengamos claro cuál es la deuda, entonces vamos a poder definir en definitiva si se le devuelve, porque a lo mejor, no sé, él tiene derecho a sacar los famosos 4 millones y la deuda es de 2, entonces nosotros vamos a ordenar el depósito de los 2 millones por la deuda y los otros 2 millones se le van a hacer entrega según lo establece la ley. O sea, él puede hacer el trámite, porque además recordemos que este depósito no es inmediato de la AFP a la persona, tarda 10 días hábiles, después de esos 10 días, 30 días hábiles, o sea, se retiene el dinero primero mientras se ordena, sí, efectivamente lo que usted dice. Para que la gente, exactamente, para que la gente me entienda, es como una especie de embargo que nosotros vamos a hacer. Vamos a decir, señores de la AFP, aquí se ha solicitado el retiro del 10% por parte de esta mamá o este papá que tiene derecho a recibir la pensión de alimento por su hijo. Usted, si le piden el retiro, porque este es el segundo requisito que les voy a mencionar ahora, si le piden el retiro, usted no puede pagar ese dinero, ni en los 10 días más, ni en los 30 días más, hasta que nosotros, el tribunal, le digamos qué hacer con ese dinero. Si usted tiene que pagar las deudas de pensión de alimentos o efectivamente se lo puede entregar al afiliado. Pero para eso, como usted bien decía... dígalo, siga. No, perdón, lo que yo quería decir es que, ojo, la ley lo que exige es que el afiliado, que es deudor de pensión de alimentos, tiene que solicitar el retiro del 10%. Si no solicita el retiro del 10% o del monto que solicite, recuerde que no va a ser obligatoriamente el 10%. Si ustedes quieren pedir el 5%, también se puede hacer. Pero si esta persona no solicita el retiro de sus fondos previsionales que tiene derecho, nosotros no podemos ordenar el pago de la deuda de la pensión de alimentos. Recordemos que estamos, ahí se quedó un poquito pegada magistrada, ahí volvió. Recordemos que estamos con la magistrada América Roja de la Juzgada Familia de Calama conversando sobre esta retención del 10% de la AFP. De un momento a otro se dispararon las preguntas, así que vamos a ir paso a paso. Ahora, recordemos para que se integran y quieren compartir esta transmisión porque conocen a una familia, etcétera, compártanla, y también al terminar esto va a quedar grabado, o sea, ustedes pueden también volver atrás por los pasos a pasos que acaba de ver la magistrada, pero que igual vamos a repetir algunos de ellos. Ya, se dispararon las preguntas, vamos de esto, dice... Ya, dijimos cómo se activa eso, pasa automática a la AFP, ya dijimos que había que activarlo mediante la liquidación de la deuda en el tribunal, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Tienen que pedir dos cosas en definitiva, la liquidación de la deuda y la retención del 10%. Y ambos trámites están en la página tramitefacil.pejut.cl. Ya. Un trámite fácil, que llenar un formulario y lo envían. Ya.
acá esto digamos todo online, que es la gran ventaja. Karen Dinamarca dice, buenas tardes, si es el hijo quien le hizo la demanda por pensión de alimento, ¿es él quien tiene que hacer el documento para retener el 10%? Ah, qué buena pregunta. Sí, efectivamente. Quien tiene ya. la causa, en definitiva, o a nombre, si es más fácil para poder explicar de alguna forma, Sí. a nombre de quién está la cuenta de ahorro a la vista, por así decirlo. Ya. Si está ya, a nombre es del hijo en este caso, tiene que efectivamente solicitarlo el hijo. No puede venir la mamá a solicitar, o el papá, quien sea, a solicitar el retiro. O sea, la retención, perdón, del retiro. Tenemos a Carmen Loíza, bueno, que contestamos su consulta recién. Dice, muchas gracias, excelente esta ayuda de ustedes. Mire, felicitaciones, magistrada. Dice, Rivera Olmos Nisaors dice, ¿tengo que llamar al Banco Estado? Acá me perdí respecto a la pregunta, ¿no? No, no tiene que llamar al Banco Estado. El trámite lo tienen que hacer en el tribunal, siempre y cuando tenga pensión de alimentos fijada en el tribunal, porque también ha ocurrido mucho de que hay gente que está pidiendo la retención del 10% y no tiene causas de alimentos. Por lo tanto, el primer paso en este sentido es que tenga una causa de alimentos. Ya. Acá dice también el mismo tribunal. Ya. Acá también dice Rivera Olmo, dice, yo he solicitado la cartola de pago de alimentos y me dice que no tiene deudas, pese a que él hace mucho tiempo que no paga. ¿Se han topado con estos casos? Que de repente no hay una con... La verdad es que yo no he visto casos así, y yo creo que ese es un problema ya con el banco. Ya, puede ser. Mira, acá dice, profesor Eduardo Olivares, dice, perdón, mi señora tiene la causa y es con letra T. De transacción, efectivamente, son las C, M y T. Me olvidé agregar la T. Ya, ahí está más tranquilo, sí, profesor. Ya, dice... Es la causa donde se fijó alimentos. Ahí es donde se fijó alimentos. Acá dice, oye, todos con nombre, a ver, Pati Cisternas Yavire Moraxisaps, espero haberlo dicho bien. Dice, consulta, el 10% solo se dará siempre y cuando el alimentante lo solicite o se descantará sí o sí. Ahí ya lo dijimos, pero que lo repita la magistrada. Como señalé, es solo si lo solicita. No se descuenta sí o sí, es solo si lo solicita. Ya, acá también tenemos otra pregunta. Recordemos que hay gente que se va sumando y hay preguntas que se van repitiendo, pero vamos a tratar de aclararlas todas. Sí, no hay problema. Acá, David Andrade. Sí, David Andrade dice, ¿se retiene todo lo que deben o un porcentaje? Y la otra parte quizás tiene familia también, se pregunta David Andrade. Se retiene básicamente lo que la persona que recibe la pensión de alimento solicita que se retenga. Si solicita que se retenga todo el 10%, entonces se retiene todo el 10%. Ya. Si solicita que se retire la mitad, perdón, que se retenga la mitad, entonces vamos nosotros a pedir la retención de la mitad. Acá tenemos a Stephanie Larrondo, quien dice, ¿qué sucede cuando la demanda es de hija a padre? Las mismas reglas. La misma regla, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Ya. Aquí y que recordemos que en este caso, que el afiliado de la AFP tenga una causa, una deuda de pensión de alimentos. Da lo mismo quien haya demandado la pensión de alimentos. Ya. A ver, acá tenemos una pregunta más larga. A ver, voy a tratar de leerla entera. Dice, consulta, dice Tamara Espuante Rivera. Dice, consulta, si yo ya solicité todas las medidas de apremio para el pago de una deuda que supera los 4 millones y nada resulta para que la persona pague, hice la retención de la empresa y nunca pagaron, solicité una multa a la empresa y tampoco se hizo efectivo, he hecho todos los protocolos que piden tribunales, si nada resulta, ¿cómo es posible que el padre vulnere los derechos del niño y no se le sancione? Esa es una respuesta un poco complicada, porque la verdad es que tendría que yo ver el detalle de la causa para saber exactamente qué ha pasado, porque a lo mejor nosotros ya no trabajo en la empresa, me cuesta responder esa pregunta, no es que no quiera, no es que no quiera hacerme cargo, pero lo que pasa es que como no conozco los detalles de lo que ha pasado, qué fue lo que contestó la empresa, si se aplicó o no se aplicó multa, si se pidió o no se pidió una multa, me cuesta contestar esa pregunta. Y en general, magistrado, en términos generales de esos tipos de casos, ¿hoy día los tribunales tienen las herramientas suficientes para exigir el pago de las pensiones de alimentos?
Nosotros tenemos herramientas que están establecidas por la ley, que es el arresto nocturno por 15 días, que puede llegar en algún minuto a pasar a diurno, el arraigo, tenemos la suspensión de la licencia a conducir, pero efectivamente, o sea, yo creo que hay que ser honesta también, yo creo que no son medidas suficientes. Y de hecho, hasta donde tengo entendido, en el Poder Legislativo se están discutiendo proyectos de ley que en definitiva permitan otorgar más herramientas para hacer efectivo el cumplimiento de los alimentos, pero nosotros estamos claros que, o sea, si hemos visto la estadística, si no me equivoco, 84% de las pensiones de alimentos no se pagan. 84%, eso es un número altísimo, porque estamos hablando de que son niños que no están recibiendo los dineros suficientes para tener un adecuado desarrollo de su vida. Entonces estamos claros que la herramienta que nosotros tenemos, si bien hacemos uso de ella todo lo que podemos, no son suficientes, pero ahí hay un trabajo también del Poder Legislativo de crear nuevos mecanismos que nos permitan a nosotros también poder tener más herramientas. Acá tenemos otra persona, profesor también pregunta, dice, aparecen 3 tipos de liquidaciones. Una de alimentos, 2 alimentos y retención, y 3 alimentos y medidas de apremio. ¿Cuál es? A ver, la que dice solo de alimentos es solo para saber las deudas de la pensión de alimentos. ¿De acuerdo? La 2 que dice alimentos y retención es para saber la deuda de la pensión de alimentos y además para solicitar que sea el empleador el que pague o el que traspase el monto de la pensión de alimento a la cuenta de la pensión de alimento. Es decir, ya no es el pagador de la deuda de pensión de alimentos, sino que ahora es su jefe, su empleador el que tiene que pagar la pensión de alimentos, y de esa forma también es una forma de asegurar que sí se va a hacer más efectivo el pago de la pensión de alimentos. Y la tercera opción es para saber la deuda de la pensión de alimentos y la medida de apremio, que esta que yo le señalaba, que era el arresto, el arraigo nacional y la licencia a conducir. Ya. Estamos con... La pregunta en definitiva es ¿cuál es? Pueden optar por cualquiera de las 3, con la pensión con la de alimentos basta, pero tienen que después solicitar, o sobre la misma solicitar el formulario, o rellenar, perdón, el formulario para la pensión, para la retención del 10%. Recordemos que estamos conversando con la magistrada América Rojas sobre la retención del 10%, particularmente en quienes deben pensión alimenticia. Estamos tratando de aclarar la mayor cantidad de dudas posible. De repente explotaron las preguntas, así que sigamos avanzando. Dice, Janet Garay Enríquez plantea, si tengo una deuda de pensión de hace 15 años, ¿igual queda retenido? Sí, pero tiene que hacer otros trámites previos, porque me imagino, recuerden que nuestros tribunales de familia empezaron en el año 2005, entonces puede ser que su causa sea anterior a los tribunales de familia que estén los tribunales de menores, por lo tanto habría que ver si esa causa, que a lo mejor, no lo sé, porque estamos como justo en la época, sí, inició con los antiguos tribunales, tienen que traerla a los nuevos tribunales, por así decirlo, que eso se hace por sistema, pero hay que desarchivarla, hay que traerla y ahí hay que solicitar el número de la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahí hay que ver si la causa está, dónde está la causa. Pero sí, en teoría sí se puede perfectamente. Acá tengo una duda. ¿La pensión de alimentos hasta qué edad del hijo es? ¿O hasta cuándo es? Perdón, lo perdí un poco. Sí, ¿hasta cuándo rige una pensión de alimento, el derecho, la obligación de pago? Hay 2 plazos fundamentales. El primero es hasta que el hijo, el beneficiario, cumple los 21 años. Pero si está estudiando, es hasta los 28 años. Supongamos que alguien se hizo el gil, esperó hasta que el hijo tuviera 29 años. Igual la madre puede reclamar aquellos años donde no se hizo responsable del pago de alimentos, o ya pasados los 29 años ya expira la obligación. Eso yo creo que va a depender un poco de los antecedentes concretos de la causa, pero ahí en ese sentido tendría que hacerlo el hijo además, no la madre, porque ya el hijo es mayor de edad. Puede actuar por sí solo, recuérdenlo. Ya, tiene toda la razón. Acá, a ver, tenemos más preguntas. Dice Charles Araya de Glenda Pastén. Dice, ¿qué pasa con mi caso? Ya recordemos que vamos a tratar no podemos responder caso específico, pero vamos a tratar de ayudar. Dice, ¿qué pasa con mi caso que he pagado más de pensión?
¿Yo tengo derecho a hacer ese trámite para que la cuenta de la madre me deposite los excedentes de pensión? Ya entendí. O sea, él ha pagado, según lo que nos dice Charles, él ha pagado, para explicarle a los que no están viendo, él ha pagado su pensión, incluso ha pagado más de la pensión. Entonces él pregunta si la madre al momento de retirar ella el 10% de su AFP, queda obligada a devolverle a Charles el excedente que ha pagado en pensiones. No. Es como súper específico el caso. Se habla de deuda de pensión de alimento y él no tiene deuda de pensión de alimento. Claro, la madre no tiene deuda de pensión de alimento con él. No. Claro. Bueno, Charles, ahí está la respuesta, digamos. Karen Dinamarca agradece además, dice muchas gracias, también le contestamos su pregunta. A ver, veamos acá. Dice Karina Alejandra Lara. Hoy estamos pasadísimos en el tiempo, pero vamos a tratar de 5 minutos más. Karina Alejandra Lara dice, ¿puedo hacer reajuste de pensión y solicitar la liquidación? ¿Y qué necesito para hacerlo? Un reajuste de pensión. Cuando se solicita la liquidación de la pensión, ese documento que estábamos explicando al principio que realiza el tribunal, teniendo obviamente el número de la cuenta, que es lo que necesitamos, no necesitamos copiar la libreta, no necesitamos nada de eso, necesitamos el número de la cuenta, porque si ustedes no lo han incorporado en la causa, tienen que incorporarlo para que nosotros tengamos acceso a esa cuenta. Ahí automáticamente también se hace el reajuste. Ya. Muy bien. Por lo tanto, no tiene que pedir solo el reajuste. Y para hacerlo, es lo que explicábamos, que tienen que ingresar a la página tramitefacil.pjut.cl con su clave única. Es importante que tengan la clave única, llenan los formularios para solicitar la liquidación y la retención del 10%. Muy bien. Tenemos acá un 2x1. Dice Joana Anay, dice, yo hice el trámite, pero mi letra en la Z. ¿Está bien eso? Está perfecto. Esa es la causa en la que tiene que solicitar todos los trámites que estamos conversando en este minuto. Ya, acá tenemos otra pregunta de Guido Keipel. Dice, hola, ¿qué pasa cuando son más de una deuda o son varios hijos diferentes? Sí, esta es una pregunta bastante complicada que todavía no hemos logrado resolver en definitiva, porque efectivamente, ¿qué pasa con el papá que tiene o la mamá que tiene varias pensiones de alimentos y además en tribunales diferentes del país? La verdad es que va a ser un tema complejo, porque en definitiva la idea obviamente que no sea el que llegue primero gane, ¿cierto? Claro. Porque recuerden que en Chile todos los hijos son iguales. Entonces, obviamente, como esto se va a demorar, lo más probable es que obtengamos información a tiempo suficiente de qué es lo que va a pasar con esta situación. Si existe, por ejemplo, más de un tribunal que ha solicitado la retención del 10% o del monto que sea. Entonces, lo más probable es que la AFP o la entidad que va a estar a cargo de esto nos comunique a nosotros los tribunales. Oiga, ¿sabe qué, señor juez de Calama, señora jueza de Calama? Santiago también me pidió la retención porque ella también tiene una deuda de pensión y Puerto Varas también lo hizo. Entonces, nosotros tendremos que ver cómo lo hacemos en definitiva para que a todos los hijos, si existe una deuda de pensión, veamos cómo podamos entregarle una parte a cada uno. Ya. Claudia Enríquez, este tirón de oreja para mí. Es más, ¿saben que lo voy a postear en los comentarios? Dice, hola, buenas tardes. ¿Pueden repetir el sitio web al que se debe ingresar al trámite? Yo lo voy a anotar mientras usted diga. Trámite fácil. Ya, esto es trámite en www.trámitefacil.pjut.cl. Esto es la página. Tener la clave única. Para iniciar el trámite deben contar con clave única. Listo, ahí lo vamos a colocar en los comentarios para tirón de oreja para mí. Se me olvidó nada. Ya, sí, quiero agregar en ese punto, perdón, que la idea es que por favor, atendido obviamente en especial la situación de la región, es que no concurran al tribunal, porque hay mucha gente yendo al tribunal. Entonces, sí, justamente la idea de que tengamos esta entrevista es para dar a conocer que esto lo pueden hacer en línea, pueden solicitar ayuda a alguien que tenga conexión a internet para hacer este trámite en línea, y si tienen alguna duda, ingresen a la página del Poder Judicial, www.pjut.cl, y ahí una de las primeras ventanas que le aparece es justamente el directorio de contacto de todos los tribunales del país. Por lo tanto, ahí ustedes pueden tener acceso a los números de teléfono, a los correos electrónicos, si tienen duda, por ejemplo, de cuál es la causa que les corresponde, horario de atención, etcétera, o cómo hacerlo.
y la idea es que se contacten por esos medios, pero evitar a toda costa la asistencia presencial al tribunal. Magistrado, lo vamos a tomar 5 minutos más de los 5 minutos que le pedimos, porque tenemos todavía un par de preguntas. Vamos a tratar de responderla todas. Dice, Katy Cortés dice, ¿qué pasa si el demandado no es sabido en el domicilio cuando se le notifique la liquidación? Muchos se cambian de domicilio para evitar el pago o el arresto. Sí, efectivamente ahí, bueno, la realidad es que tenemos un problema. Siempre es contar con la ayuda de las personas para ver si nos pueden entregar nuevos domicilios, pero también existe un mecanismo en que nosotros podamos tratar de obtener el domicilio. Ahora, efectivamente, esos mecanismos no son los más óptimos, porque lo más probable es que, por ejemplo, solicitar registros de domicilio a instituciones, pero es muy probable que tengan registrados domicilios antiguos. Entonces, como complejo para nosotros ese tema. ¿Cómo lo notificamos? Porque esto es parte del proceso justamente que requiere todo este trámite de la liquidación. Y uno de esos trámites es notificar al deudor. Entonces, si no lo encontramos, ¿cómo lo hacemos? Por eso que también nosotros le explicábamos que lo que los tribunales en general se han puesto de acuerdo es que nosotros vamos a ordenar la retención como sea de estos montos mientras podamos resolver esta situación de la liquidación, que nosotros nos vamos a demorar porque nosotros tenemos el triple de ingreso en este minuto, y además porque se van a presentar este tipo de situaciones. Pero la idea es no perjudicar a los niños y obtener y asegurar, tal vez si no es ahora, pronto, ya en las próximas semanas, en los próximos meses, el pago de este 10% que se ha solicitado retirar, tal vez lo más se pueda obtener más adelante una vez que logremos notificar la liquidación, etc. Pero se va a, o sea, tranquilidad y paciencia al final. Sí. Tenemos a Stephanie Larrondo que dice, ingreso a la página y realizo el trámite. Me parece que está concluido. La demanda fue hace años. Él nunca respondió. Hice la retención judicial del 10%. Yo soy mayor de edad hoy en día. ¿Será efectivo aún? En teoría, sí. Yo no sé, insisto, hay muchas cosas, hay mucha información que ahí necesitaría, por ejemplo, qué tan mayor edad, etcétera. Pero en teoría sí. Y si bien aparece concluido, puede solicitar la apertura de su causa de cumplimiento, que es esta causa Z, que estábamos conversando en un inicio. Yeah. Acá tenemos otra pregunta de Patricia Leighton. Dice, hola, quisiera saber si me corresponde. Yo hice la demanda y él nunca se presentó hace 30 años. Nunca me ayudó con mis hijos. Como está hablando de 30 años, yo creo que es un poco complejo. Tendría que ver la causa, pero si nunca se presentó, no sé si hay sentencia de alimentos. Recuerden que también lo conversamos al principio, es importante que exista una sentencia de alimentos, claro, porque hay gente que está solicitando la retención y no tiene sentencia de alimentos, o no tiene un acuerdo pasado por tribunal de alimentos. Sí. Tenemos al profesor Eduardo Olivares, dice, gracias, felicitaciones a Timeline por la interacción con nosotros y a la magistrada por su didáctica forma de explicar. Mira. Oye, recordemos que este espacio, esta entrevista es bastante... Que esta es bastante atípico como entrevista, pero siempre queremos formularla así, que en realidad nosotros conducimos, somos el link entre la gente y quien el especialista en este caso, que es la magistrada. A ver, veamos qué dice acá. Yo creo que esto ya lo contestamos. ¿Qué pasa si el demandado no se encontraba en el domicilio? Ya establecimos aquello. Ya, mira, dice. ¿Qué pasa si soy extranjero y mi RUT está vencido pero en trámite? Me imagino, pero para retirar el 10% de la AFP, no por última pensión alimenticia. Sí, no entiendo muy bien la pregunta. Ahí yo tampoco. Sí que no lo tengo claro, sinceramente, yo esa información no la manejo y tendría que preguntar. Yo tengo entendido que la AFP también están en campaña para poder responder este tipo de preguntas y ingresar a la página de AFP, si por ahí va su pregunta. Sí, acá tenemos también a Araceli Cielo Velázquez que dice, si no saben la AFP del papá en la superintendencia de AFP con el RUT les aparece. Sí, efectivamente, de todas maneras nosotros estamos en línea y podemos tener esa información. Ahora, si ustedes ya lo saben, nos pueden facilitar el trabajo mucho más, mucho mejor. Pero nosotros podemos tener acceso a esa información. Pero no se van a salvar entonces es que cambien de FP. Está muy bien, muy bien. A ver, tenemos acá, esto también lo respondimos, pero igual vamos a volverse a la pregunta. Es decir, si tienes 3 hijos, pero estás demandado por una sola, ¿cómo se calculará que te descuenten el 50% para que se repartan los 3 y no en uno solo? Dijimos que esa fórmula estaba por verse todavía, ¿no? Sí, y además y hay otra cuestión.
O sea, no sé de qué 50% está hablando. Efectivamente, como señalamos, la ley todavía no se publica, pero hasta donde nosotros tenemos entendido, no hay un tope para la retención. Por lo tanto, si se solicita el retiro, de lo que se solicita el retiro, de su 10% a la AFP, de su 5% a la AFP, de lo que sea, ese 100% es retenible por parte del tribunal para efecto de pagar la deuda de la pensión de alimentos. Acá tenemos, Evelyn dice, todos los hombres, 2 puntos. Mi amigo pregunta, parte diciendo. Ya estamos acercándonos al final. Vamos con Diana Maldonado Salazar, que dice, ¿y qué pasa si la persona tiene causa M y ya pidió liquidación de alimentos y no ha llegado? ¿Se debe pedir de igual forma la retención de la AFP? Pídanlo igual, por supuesto. Ya. A ver, y tenemos recuerden acá... que no tienen que esperar la liquidación, porque no vamos a alcanzar a tenerla. Así que tienen que pedir igual el 10% porque los tribunales estamos en un acuerdo generalizado de que se va a oficiar de todas formas a la AFP para que se proceda a la retención. Acá dice Pedro Méndez recién, dicen que puede retener el 50% de lo que retires. Tengo entendido que eso no es así, Pedro. Sí. Hay otra ley que es la de beneficios para los trabajadores independientes, y esa fija un tope de 50%, pero esta ley, hasta tengo entendido, no viene con el tope, por lo tanto se puede hacer la retención del 100% de lo que se solicite retirar. Ya. Y acá tenemos el último comentario y ya vamos cerrando. Pati Cisterna dice, gracias, muy buena la orientación. Queremos agradecer de sobremanera. En general, estas entrevistas duran 20 minutos, pero han sido muchos los comentarios, muchas las dudas. Invitamos a que se vuelvan a meter a la página. Esto va a quedar alojado. Reenvíenselo a quien lo necesite. Y agradecer de todas maneras a la magistrada Américo Rojas, juzgado de familia de Calama, porque no es habitual. Y hay que decirlo que uno pueda establecer esta conversación entre la gente y directamente los magistrados y en temas tan sensibles como el Tribunal de Familia. Así que muy agradecido por su tiempo, magistrada. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y a toda la gente, entonces, se la dejamos invitado a que vuelvan a revisar este video. Lo vamos a alojar de igual forma en la página y esperamos poder atender gran parte de sus consultas. Eso ha sido todo. Muy buenas tardes.